Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Encantadísimo de estar aquí nuevamente con ustedes y agradecido por todas las personas que se han venido suscribiendo y que siempre me dejan saber sus comentarios, impresiones y opiniones sobre los contenidos que publicamos para ustedes. Continuando en estas conversaciones, en estas agradables conversaciones que he ido haciendo con diferentes personas, amigos y gente querida. Hoy me toca el inmenso placer de recibir a otra muy querida amiga, docente y cantante y docente de la voz. Ella es Marisela Leal, una excelente cantante y una excelente amiga. Marisela, un abrazo, ¿cómo estás? Ay, hola Juan, pero encantada de estar aquí, de verdad que gracias por esta invitación. No, Bueno, muchísimas, bien, ay, muchísimas gracias a ti estoy bien. por atenderme, porque bueno, No, este, imagínate. creo que vamos a conversar muy rico sobre muchas cosas que nos gustan a ambos, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Marisela es cantante, como les dije, ha estado muy orientada en los últimos años, durante muchos años de su carrera musical como cantante de jazz. Ha estudiado música en Venezuela, en Inglaterra y en Estados Unidos. Es graduada en el Berklee College of Music, una de las instituciones musicales de más prestigio en el mundo. Y contigo, Marisela, quisiera mucho conversar sobre esta propuesta que tú tienes de docencia, de la técnica vocal, de la educación de la voz, que se llama Voclase. Comencemos por allí. ¿Qué es Voclase? ¿De qué se trata esto? ¿De qué va esa película? Ok, esa película, tú lo has dicho. Eh, bueno, Voclase es un método de canto, como lo dice en la página que tengo, y es un método que he venido trabajando durante muchos años. Eh, Realmente organizándolo así como para publicarlo y llevarlo pues, a las redes, Ujú. ha sido de 2 años para acá. Pero es un método que es realmente la fusión y el trabajo que he venido acumulando durante años y de todas mis experiencias, pero también con los alumnos, porque tengo muchos años dando clases, y también de los diferentes métodos que me han llegado a mí, o sea, han sido inspiradores, libros, trabajos que uno siempre está en la búsqueda para Ujú. nutrirse. Entonces realmente es eso, clase es un método de técnica vocal para la enseñanza y bueno, pronto va a estar realmente completo, porque ahorita pronto es pronto, pero va a estar completo ya en la calle. Eso es Oye, lo clase. Marisela, ¿y cuál sería la principal diferencia o qué es lo que distingue Voclase de otras clases de técnica vocal que se puedan conseguir por allí? Bueno, Eh, no es que la originalidad, vamos a decirlo, punto de vista, cómo hago yo para que el alumno se nutra de una serie de ejercicios, una serie de herramientas que les doy eh, desde mi punto de vista. O Ujú. sea, ¿qué hago yo ahí? Bueno, trabajo, tal vez el orden es distinto a como lo presentan otros profesores, sobre todo a la hora de llevarlo a las redes. ¿Cómo hace el alumno para organizarse y entender para mí desde el comienzo, la mitad y luego el final, cómo hago yo para que eso se redondee y el alumno pueda em, llevarlo de una manera más fácil, sin tener el profesor presente en ese momento? Que eso fue una de las cosas que yo conseguí desde el comienzo en otros libros y en otros métodos, que realmente era como demasiada información que uno va brincando, o sea, uno la escucha, la oye y trata de trabajarla, pero a la hora de una persona común y corriente que lo que quiere es entender por parte de eso, me parecía muy complejo. Entonces, bueno, no es que lo voy a simplificar y no se necesita, va por niveles Claro. y mezcla ahí, bueno, una serie de ejercicios para la vocalización y también para mí es muy importante, para la relajación, la postura, para cambiar hábitos que se han adquirido por, bueno, porque
desde niños o cuando estás aprendiendo canciones copiando a otros artistas. Bueno, hay una serie de ejercicios que los hago, que los combino, realmente es una combinación de ejercicios y que son para mí obligatorios. No hay otra manera de entrarle al canto si no tenemos esa conciencia Qué interesante. de, de tener esas herramientas. Ok, la vocalización, los ejercicios que siempre han existido, pero la respiración, todo. Pero ¿por qué la postura es tan importante? ¿Por qué la Ujú. postura corporal? Porque hay que estar tan pendiente de la mandíbula, o sea, hazme el favor, o los gestos, Sí, o porque si hay tantos gestos respiratorios en el cuerpo, gestos, la acción de la respiración, uno es el que realmente nos hace falta para sonar, para claro. mantener ese sonido bien. Entonces, esas son cosas que minuciosas que fui colocando y tratando de que el alumno comprendiera en el momento. No, para mí, a mí me tomó mucho, mucho tiempo llegar a esto, realmente me tomó. Pero esa es la parte, yo diría, no original, porque los métodos de canto, imagínate tú, existen desde hace tantos años, Claro. sino la parte, diría, muy mía es esa, la parte desde mi punto de vista de reflexión durante tantos años, eh, para poder llegar a esto, ¿no? Y es curioso porque todo esto viene, como tú me dijiste al comienzo, bueno, viene de que yo vengo primero de cantar, o sea, yo cantaba y canto, pero canto ya no canto públicamente, pero Ujú. cantaba y desde niña cantaba y tocaba, o sea, siempre fue una relación con el instrumento, ¿no? Después fui los cantantes con grandes músicos de aquí de Venezuela que me acompañaron y fue una época preciosa. Pero claro, hoy en día lo digo desde un lugar muy sano. A mí me costó muchísimo estar en un escenario, montar un repertorio. No era tan fácil como para otros artistas que yo veía, ¿no? Entonces, todas esas inseguridades me llevaron siempre a buscar, a buscar y me llevaron a la parte de la docencia, que es apasionante, porque Ujú. siempre me gustó, pues. Pero realmente hay muchas cosas que te llevan, porque tú dices, espérate un momentico, que lo estoy haciendo bien, no lo hago bien. Entonces, Claro. no fue exactamente en la universidad, fue la vida la que me fue llevando a una búsqueda de un sonido, de por qué es los estudiantes, ¿no? Que los estudiantes me venían con cada problema y yo decía, wow, espérate, voy por acá. Entonces, déjame ver cómo hago, ¿no? Claro. ¿Y Pero qué tipo de personas, por ejemplo, pueden aprender o pueden compartir contigo estas lecciones, estas técnicas vocales? ¿Personas que solamente quieran cantar o es más un trabajo extenso para todo lo que es la comunicación con la voz? Por ejemplo, speakers o personas que tengan que hablar en público o docentes, maestros. ¿Todas esas claro, personas se pueden beneficiar de este método que tú compartes? todas. Te voy a contar por qué. Porque fíjate una cosa, de las cosas, de lo que más me puso a pensar cuando veía a tantos estudiantes, ¿no? Porque me dediqué a esto, era, wow, yo estoy dando clases desde un lugar que es como la rehabilitación. Mm, Más que enseñar a cantar es como rehabilitar, pero no en el sentido de la palabra de que, mira, voy a ir a un terapia de lenguaje, no, no era correcto, eso, algo así, sí. si- sino que era, conseguía siempre una serie de problemas en las personas que se presentaban, que yo quiero cantar, yo quiero ser cantante, o yo quiero eh, terapias de canto prácticamente, o sea, un público general del canto popular también y del Claro, jazz. Entonces yo decía, bueno, cuando se presentaban esos problemas, yo tenía que resolver el problema. O sea, que entonces el trabajo venía desde un lugar que era la rehabilitación. Y para lograr eso con cada estudiante, o el estudiante que tuviera más problemas que otro, pues sea por afinación, o sea por tensiones musculares, o si que nosotros estamos trabajando con un instrumento que es la voz, que es el instrumento, yo diría, el más importante para la comunicación. claro. Entonces, ¿cómo haces tú para realmente manejar una persona que ya tú sabes,
no del todo conoces todos los problemas que pueda tener, sino de entrada ya tú sabes cuál sería el comienzo. Porque cada instrumento es único, pero hay una generalidad que tú puedes trabajar. Entonces, bueno, yo diría que sí, todo el mundo puede ir a tomar unas clases de canto porque van a tener una mejoría bárbara. Si tú quieres presentarte en público solamente para tener una conferencia, pues mira, mi trabajo de respiración te va a ayudar mucho. El de Claro, relajación, ni te cuento. El de la voz, sí, de impostación. claro, la proyección, pero sobre todo saber, oye, este instrumento yo necesito proyectarlo de una manera específica y necesito trabajar la Consciente, que se haga de respiración. manera consciente, claro, ¿no? Mm, Que se haga eso de una manera consciente para quien lo está usando. claro, claro, claro. Pero bueno, eso básicamente yo diría que sí. Todo el mundo puede entrenar su voz, que es muy diferente a que todo el mundo puede cantar, ¿no? Eso es, Sabemos, todos pueden cantar también, pero no todos pueden ser cantantes. O sea, claro. ahí entraríamos pues en otro tema. Pero de entrenar la voz, sí, vale. Es maravilloso que las personas se preocupen por corregir eh, su instrumento y sobre todo si va a ser un instrumento para la comunicación y de trabajo, ¿no? Ese- Bueno, fíjate qué interesante, Marisela, porque bueno, como bien sabes, también este canal se dedica a temas de musicoterapia. Sí, yo sé. Y lo que tú me estás refiriendo también tiene mucho que ver con lo que yo hago, sin ser yo un foniatra o un terapista de la voz. Pues bueno, uno a medida que va pasando los años y de Claro, tanto cantar y de claro. tanto padecer también con un instrumento que es tan delicado como la voz, uno aprende a cuidarla, aprende a respetarla, aprende a darle sus momentos de tensión, darle sus momentos de reposo, o sea, tantas cosas que pasan con la voz. Y también a identificar, qué es lo que digo yo, y ha sido mi experiencia personal, entiendo que debe ser la tuya también, a identificar las emociones necesarias para yo hacerle sentir a quien me escucha esa emoción, eso que me dice el texto, eso que me va sugiriendo la música, eso que yo mismo Claro, voy sintiendo mientras voy cantando, porque la voz pues es el instrumento emocional por naturaleza. claro, porque, bueno, ajá, dime. Y no, continúa, por favor, no te preocupes. No, no, es que cuando hablas de eso, de las emociones, porque es verdad, cómo hace uno. Esto es también una tarea muy cuestionada, la de nosotros, Sí, porque nosotros tenemos que trabajar con un instrumento que no lo puedes ver, no es tangible. intangible. Entonces, es un instrumento o sea, no es un instrumento que se trabaja como un piano o como una guitarra, eso lo sabemos. Es un instrumento que está más ligado a las emociones, a la parte psicológica, a la Claro, memoria. Entonces, eh, instruir un instrumento, guiar un instrumento desde ese lugar, suena abstracto, y sí. lo es, Y es porque muy terapéutico que a eso quería llegar, al tema de que lo que puede ser tu trabajo sin ser, o entiendo que no lo defines como musicoterapia, pero realmente lo es, porque es darle herramientas a la otra persona para que se pueda superarse, para que pueda conocer sus limitaciones, para que pueda identificar sus emociones, y eso es profundamente terapéutico, ¿no lo crees así? claro, completamente. Así. Fíjate, además hay una población importante que nos llegan con unas necesidades, o sea, las que sean, ¿no? Pero, claro, ahí es donde uno aprendió, ¿no? Con el tiempo y con los años y la experiencia. Y tú dices, ok, pero igualito, bueno, yo he visto personas, alumnos míos que lloran cuando descubren su voz, vamos a decirlo, no su propia voz, pero sí unos sonidos que a lo mejor no estaban acostumbrados a escucharse, ¿no? Y esa es la tarea de uno. Pero realmente hay muchas personas que te llegan a ti con esas necesidades y el trabajo de uno es muy metódico para poder llegar a un final. Entonces, puedes conseguir gente con muchas frustraciones porque creen que de una van a cantar. Claro. O hay gente que, entonces tú no tienes que ir por parte, mira, ¿sabes qué? No es así. Manera de llegarle y decirle.
pero tenemos que ir por parte para que tú entiendas por qué te está pasando esto y qué hacemos para que no llegues a eso. Entonces es un trabajo muy metódico. Puede ser aburrido para unos, pero no hay otra. Tú tienes que trabajar, es así. Si no, mira, mejor sigue cantando de la manera como lo has hecho. Claro. Entonces, llegar a eso también el profesor, que uno que ha trabajado años, para poder llegar a eso, ojalá a mí me lo hubieran dicho también, ¿no? Sí, no. Porque me hubiera ahorrado un tiempo. Pero Ojalá llegar hubiese a eso, tenido una voz clase en tus comienzos, ¿cierto? bueno, sobre todo que me lo hubieran dicho descaradamente, mira, vale, mejor, afinar mejor, te pasa esto y esto y esto. Y yo tuve buenos profesores, por lo menos en piano, Ujú. sin ser pianista. Yo estudié primero piano en la universidad porque le tenía terror a cantar, pero moría por cantar Claro. alma desde niña. Ahora me daba mucha pena, entonces yo escogí el piano, pero tuve muy buenos profesores de piano. Simplemente dejé el piano, lo asumí más como un instrumento para acompañar, que me sirvió muchísimo más adelante para mi crecimiento como músico. Claro. Pero la voz fue la que definí. Yo dije, no, déjame irme por la voz para graduarme por lo menos, porque me iba mejor. Pero Sí. en el canto, en la parte de la voz como profesores no tuve. O sea, yo puedo hablar de hoy en día esa universidad en Boston, Berkeley, debe tener tremendos profesores, no lo dudo. Yo sigo a una de ellas que tiene un libro muy bueno y no lo dudo que lo tenga, pero en el momento pues yo no tuve esa suerte, ¿no? Y, y bueno, eso te puedo decir que eso es una eterna búsqueda que tenemos todos Es en nuestro correcto. instrumento. Tú sabes, Marisela, ahorita acabas de decir una palabra que me acaba de disparar un recuerdo y como me has hablado de libros, porque veo que también investigas mucho, hay un libro de un musicoterapeuta muy importante en Argentina que tiene una gran Ajá. tradición de escuelas musicoterapéuticas. Él se llama Carlos Fregman. En su libro, él dice que nosotros somos personas, es decir, porque sonamos. Y Ah, que la voz, ¿no? Me pareció tan lindo eso, nunca se me olvidará. eh, Cuando yo leí eso, no, por mi mente ni siquiera pasaba el ser musicoterapeuta ni nada. Yo lo que quería era cantar y componer y tocar y grabar discos, que era lo que uno hacía, ¿no? sí, 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 Entonces, y que la voz representaba un elemento de identidad personal, porque por eso somos personas, porque sonamos, mm, muy importante, y que era de los elementos más, que daban más apertura hacia el crecimiento personal y hacia el autodescubrimiento, ¿no? Hacia el automejoramiento. Eso es wow, qué bien. increíble. Fantástico, fantástico. Sí, lo voy a anotar después, si yo te doy la que está allá en Berkeley, que es muy buena musicalmente. Sí. Fíjate una cosa, en el caso de clase, pues yo decía que los estudiantes por lo general llegan y no saben ni siquiera, bueno, muchos sí, muchos no. ¿Por qué sonamos? ¿Cómo sonamos? ¿Qué sucede en el cuerpo? Digo, o sea, no saben si las cuerdas o la laringe. Eso es muy importante, Claro. que, que la persona tenga un conocimiento del instrumento, no que sea, bueno, la anatomía en general, hay muchos libros que están en eso, pero sí tiene que haber un conocimiento Una para que base, pueda ser visible, sí, para que tenga visibilidad tu instrumento. claro. ¿Cuál es? Bueno, mira, el sonido nace en la laringe. ¿Okay? El sonido, los pulmones funcionan de tal manera, el aire es ascendente, chocan unas cuerdas que se encuentran y van y viajan y se colocan en un lugar que es de los resonadores y tú vas construyendo ahí un molde para que puedas así hacer tu sonido. Entonces tú cuando vas por parte, vas haciendo visible, porque es imagen también, entonces hace visible y eso permite que el estudiante reconozca que hay una serie de órganos y para que ese aparato, para que la voz
nazca y funcione. O sea, al hacerlo así visible, el alumno puede llegar a tener capacidad, y la tiene, claro. seguro la tiene, de reconocer que está haciendo mal para corregirse, autocorregirse. Y el Claro, un profesor insight pueda para que corregir, pueda desarrollarse allí, claro. pueda corregir también. O sea, es maravilloso tener todo eso y es maravilloso cuando el estudiante también dice, ok, lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Suena frío, pero no lo es, Mm, porque tú empiezas a mover una serie de cosas distintas a la que creíamos, o sea, porque creíamos porque el sonido era así, algo milagroso, y no lo es. Bueno, ok, vamos a decir que es milagroso, ok, pero no lo es. Hay una serie no de tiene nada de órganos, mágico, tiene mucho o sea, fisiológico, claro. hay una serie de órganos que ellos, amalgamados, hacen que nosotros tengamos Seamos sonido. personas, ¿sí? ¿No? Personas, que como lo dice. No, no, pero chévere, de verdad que esto es apasionante, Y estar ahora, en esta... Maricela, este método que tú estás implementando y aplicando con tus alumnos, con tu gente, ¿tiene una duración? ¿Tú lo tienes estructurado para que tenga un comienzo y un final? ¿O sencillamente corre con el desarrollo del alumno a lo largo de las lecciones? Bueno, eso cuando estoy así presencial, porque ahora tú sabes, tenemos que hablar de presencial y online, que ha Muy sido, bien. hay Uno, muchas cosas online que han sido maravillosas, pero hay otras que no, porque acuérdate, guiar un instrumento como el cuerpo, hay veces en que tú necesitas tocar a la persona, claro, corregirle, acción, pero online también me ha puesto a trabajar el doble, que es que tengo que enviar constantemente el ejercicio al estudiante para que me envíen qué hacen en casa de lo que acabamos de ver. Pues no, nunca los dejo solos, sino algo ya visto. claro. Entonces, cuando es presencial y lo que he vivido en presencial, no están cumplidos los... eh, solo muy pocas personas me cumplen como una disciplina de tantos meses para esto. Yo sí digo que si no han salido de cierta etapa que se las planteo, en los primeros 2 meses descansamos para ver qué es lo que se quiere, Claro, porque son cosas muy básicas. Ahora, en el VOClase, en el método, ¿sí? va a ser dividido, va a tener 3 meses de una etapa, 3 meses de otra y 6 meses de otra. O sea, va a ser así como estructurado. Ya lo es. ¿Y qué pasa? Bueno, yo también voy a estar ahí al mes y medio o al mes para hacer las correcciones y responder las preguntas y las dudas que hay, ¿no? Pero va a ser más estructurado. Más Sí, ahí estructurado, sí. claro. Sí, sí, no es que el método lo tiene y te quedas con él como suele suceder, porque eso Exacto. pasa. Por eso te lo Compras, pregunto, porque a veces, bueno, nada, esto es lo que hay y tú caminas solo, pues y a veces en algunas personas funciona, en otras personas no funciona. claro, pero es que fíjate una cosa, tú puedes comprar un método, ¿ok? Perfecto. Y yo lo tengo ahí. Ay, déjame echarle unos ojeada. Ay, qué fastidio, ahora voy con esto. Claro. Si tú lo tienes estructurado por meses, tú tienes que cumplirlo. Entonces, ok, tú cumples esa etapa. Y esa etapa también tiene una revisión. O Tiene que sea tener que un seguimiento, pues, claro. tiene una revisión. En cambio, bueno, y porque presencial tú puedes jugar con los tiempos. Pero cuando tú lo compras, lo dejas, lo abandonas. Entonces, puede pasar también, ¿ah? También Claro. sucede. No te compran la segunda parte o no se meten en la segunda No se parte, sienten motivados a seguir, claro. no hay metederse. Bueno, ese es el riesgo que uno corre también, ¿no? Y en cuanto a, por ejemplo, ¿te has planteado con este método de o clase formar algunos facilitadores o instructores del método? ¿Está planteado Completa. en tus proyectos eso? Mira, me encantaría porque, bueno, porque siempre va a haber una información que le interese a alguien de lo que porque yo he llegado hasta ahí o porque tales ejercicios, porque los ejercicios por lo general, y eso es una fija que lo tengo hace muchos años, que las personas que están realmente interesadas en estudiar canto, estudiar canto y tener la voz como instrumento principal, y sobre todo los que se dedican más al jazz, tienen que estudiar o sí, lo ideal es otro instrumento. Claro. Yo recomiendo piano o guitarra, ¿no?
pero tienen que hacerlo porque una de las dificultades que uno consigue en los cantantes excelentes, buenísimos, con un talentazo, es que no saben manejar la armonía. Con la O sea, armonía, exactamente, no sí. saben qué pasa en las canciones. O sea, Sí. cantan porque tienen la facilidad de que hay un repertorio inmenso, de que hay grandes, O porque grandes tienen muy buen cantantes. oído y se quedan hasta ahí. Y lo Y que se hablamos. quedan, porque no se ven obligados. Cuando se ven obligados, cuando tú estás frente a una banda que no sabes cómo defenderte, sino que vas y sigues lo que diga el director de la banda. Pero si tú tienes esa propiedad de Ujú. conocimiento, tú vas a poder realmente conseguir inclusive tu propio sonido y tu propio decir. Entonces, es muy importante que el estudiante tenga eso. Entonces, el método Voclase tiene esa combinación, tiene calentamiento con ciertos ejercicios y nivelado, y la segunda parte de ese calentamiento siempre es entrenamiento auditivo Ujú. aplicado al instrumento. ¿Cuál es? Entrenamiento auditivo aplicado al instrumento es, nada, escalas, intervalos, Sí. em, arpegios, poder más avanzado, poder cantar, saber qué hace la línea del bajo de una canción que tú has trabajado. Claro, Entonces, identificar y analizar qué es lo que hace cada sí, instrumento por separado, ¿no? sí, tener sobre todo, tener el mismo nivel que un bajista, un pianista y todo de ese conocimiento de la música que tú estás cantando. Al menos Al tú tener todas esas herramientas, claro, tú vas a tener el tú vas criterio. a tener tu propia voz, sí, tu propia voz, tu propia personalidad, tu propia identidad, Claro. cuando tú tengas todos esos conocimientos. ¿Qué pasa? Bueno, no todos quieren eso. Es más, muchísimas personas dicen, ay, no, la escala mayor, qué fastidio, no, o sea, yo quiero es cantar, ¿ok? Entonces, hay grupos que tú sabes a quién le vas a dirigir. Hay Claro. personas, hay profesores, yo tengo alumnas inclusive que ya están dando clases, pero que ese recurso no lo usan porque simplemente a ellas mismas les dio flojera hacerlo. Mm, Ok, la vida, el camino las va a llevar a eso porque van a tener esa necesidad. No importa si no lo hace, tendrán algo que enseñar ellas también. Pero yo recomiendo muchísimo a las personas que dan clase tener ese énfasis, hacer énfasis en los alumnos con eso y con ellos mismos. Y a los facilitadores y a las personas que quieran, o sea, yo estoy abierta a dar la información que necesiten y sobre todo el material que he utilizado para poder llegar a esto, porque parece mentira, muchos de los materiales tienen que ver con la rehabilitación, con tai chi, exacto, con con, yoga, con el tema de con, la postura, que con es el yoga, con la postura, la yo respiración. seguí que sea, la técnica de Alexander para Correcto. poder entender el cuerpo, ¿me entiendes? Y todo eso es lo que yo recomiendo. O sea, la voz, claro que sí, tú estudias de qué se trata, de cómo nace el sonido, todo lo que es la relajación, porque la mandíbula, la lengua, todo, tú estudias todo eso, estudias los ejercicios que tal vez no tienen que ser tan exigentes, Correcto. sino cómo hago yo para llegar a ese ejercicio de la manera correcta. Pero sí el entrenamiento auditivo es maravilloso, porque cambia tu perspectiva, cambia tu manera de ver la canción y la manera en cómo le llegas a la poesía, a lo que Claro, vas a de la decir, música en general, es decir, a la música en general. te aproximas, tienes un approach ahí totalmente diferente cuando eres músico, sí, 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 así es. Entonces, bueno, yo digo que, claro que sí, ojalá que Voclase pues sea, yo sí creo, ¿no? Que Voclase puede ser un método sencillo, muy metódico, un método estructurado. Sí creo, es tanto esto, tanto y aquello, son como 3 o 4 bloques importantes Claro. para que tenga una estructura, ¿no? Eso también le da a personas que lo más importante es
y tú lo sabes muy bien, Juan, es tener un método. O sea, yo Claro, porque lo estoy poniendo visual, lo estoy haciendo visual, pero para poder dar clases tú tienes que tener como una estructura de que es esto, por este es el camino y bueno, en el caso de la voz, de la enseñanza de ese instrumento, ujú, es un poco más cuestionada, como te lo dije antes, porque es instruir un cuerpo. claro. Entonces cambia ahí. Pero no, es chévere, la verdad es que me encanta estar hablando de esto, y más Bueno, a llevo mí clases. también porque, bueno, imagínate tanto, y es que el aprendizaje nunca termina. No, Nunca acaba y tú consigues cada persona y una persona como tú que tiene tanta experiencia, que además tiene, tiene instrucción formal ya en una universidad, en un campo, digamos, profesional, musical, tiene mucho que enseñar. Yo tengo un montón de años metido en esto, pero siempre se aprende y siempre es fascinante porque siempre. sobre todo con el tema de la voz es un instrumento infinito, infinito. Yo me he conseguido con personas que cuando comenzaron a tomar clases conmigo tenían una voz muy pequeñita o creían que tenían una voz bien pequeñita y bueno, fuimos Sí, trabajando hacia los agudos, hacia lo bajo y realmente claro. luego descubrieron que tenían otras posibilidades e incluso personas que al hablar, ¿sí? Ajá. No tenían suficiente autoestima, no tenían suficiente autoridad personal para comunicar lo que querían y sencillamente con ejercicios de relajación o ejercicios de proyección, algún que otro truco para colocar la voz y llegarle Claro al que sí. otro, cambió su manera de comunicarse. Entonces eso es un camino de nunca acabar. Es de nunca acabar. Además, es eso lo que acabas de decir, es la voz. Y tú te consigues un mundo distinto en cada estudiante. Claro, Es un mundo distinto porque acuérdate, lo comenzamos hablando de eso. La voz es el instrumento más importante para la comunicación. ujú, Imagínate tú todo lo que puede traer una persona que a lo mejor quiere cantar y no le sale la voz porque, bueno, aquí sabe, miles de cosas. Desde claro. niño, niño le dijeron, cállate porque eres desafinado. Entonces, tú trae eso consigo durante muchos años y resulta que decidió que él quería saber o ella quería saber si tenía voz. Claro. Entonces, eso es, cada mundo es distinto y con cada alumno yo aprendo. Es más, me tengo que poner a pensar, yo digo, bueno, o sea, pienso en él, mucho del trabajo de nosotros es intuitivo. Claro, y hace Podemos, un diseño personal, hace una claro. personalización de las clases que le funciona a ese individuo como tal, ¿no? Y es que es así, porque fíjate, tú trabajas, ok, método, un método tal, disciplina de fulano, toda gente que tú admiras y dices, escuchas los grandes del jazz y tú dices, la gente tan buena, entonces te pones a leer cómo lograron tener Claro, esa vida y ser tan buenos en su arte. sí, Y entonces tú dices, wow, ¿cómo hago yo? Bueno, también se trabaja todo eso que es muy, está muy evidente ahí, está muy escrito, está en los métodos, están en lo que uno escucha, pero también tenemos que jugar con nuestra parte de la intuición. claro. Tú no puedes ser tan rígido. Ah, porque el libro tal me dijo que la voz es... Tenemos un ser humano frente a nosotros Es correcto, sí. con, con, con Con alegrías, con necesidades, con una tristezas, historia, con un montón de cosas, ¿no? Sí, con una historia, y su voz es eso, esa es en la ese suma de todo. momento. Y claro, entonces tú puedes hacer de eso que descubra esa otra persona que está ahí guardada a través de la voz. Es precioso Claro, además. Y eso se necesita no tanto leer el poco de libros que uno tiene que leer, sino, bueno, estar como más accesible a la vida y claro. a las Conectado emociones. con la emoción de esa Sí, persona también. sí, sí, Ahora, es muy... Marisela, otra cosa, porque tú, una de las particularidades que tú tienes a nivel profesional, que yo he disfrutado y que también he podido vivir un poco, es tu cercanía o tu conexión muy fuerte con el jazz. ¿Por qué el jazz puede servir para que una persona
se expanda, para que una persona busque, digamos, otros caminos, otra cosa? ¿De qué manera el jazz nos puede dar más alimento y más desarrollo personal en la música? Bueno, porque el jazz es, realmente es un género que es muy enriquecedor. O sea, para poder cantarlo, tener las herramientas esas para cantarlo y entenderlo, tú tienes que estudiar. O Mm, sea, puede ser que venga un jam session y o sea, empieza la gente a improvisar, es verdad, eso existe, pero para poder llegar a algo de eso, por supuesto que hay mucho talento, hay personas que ni han estudiado y pueden hacer unas improvisaciones deliciosas, no claro, digo que no, pero el jazz te da unas herramientas diferentes a las que te puede dar el pop, la música rock, que también son adorables. O sea, el rock para mí es, bueno, de la época de uno que uno escuchaba pop. Y fíjate que a mí me costó mucho entrar en el mundo del jazz, eso sí. como en el 74, 75. Tuve un gran amigo que me obligaba a escuchar, bueno, John Coltrane, pero me obligaba. Sí, Y así y lo fui adorando, fui queriéndolo sin haberlo estudiado. claro. Entonces, yo sí creo que personas que estudien el lenguaje del jazz, o sea, cantantes en este caso, o músicos, que estudien el lenguaje del jazz, van a ver la música distinta Claro. a como la han estudiado. Sí, les dan otra perspectiva. Entonces, yo sí creo que es importantísimo que dentro del estudio del instrumento tenga que haber algo del lenguaje del jazz. O sea, desde También la... dentro de la música que la persona comúnmente escuche, siempre le aporta mucho entrenamiento auditivo, sonoridades nuevas. Claro, Entonces, claro, claro eso que es sí. muy bueno, ¿verdad? Claro que sí. No, no, el jazz para mí es importantísimo, que las personas, ojalá todos me pudieran... Claro, yo pongo un poco de repertorio de los estándares de jazz a los alumnos, eh, porque me traen un repertorio que no que diga qué horror, ¿no? Pero hay unas veces en que sí digo, no juego con esto, vamos con otra cosa. Pero yo sí, para que sobre todo descubran que hay algo más dentro de la música y que por qué esta música ha existido durante tantos años y la Claro. seguimos estudiando y cantando o haciendo. ¿No? Y que sigue produciendo cosas. Claro, claro. Entonces Wow. el jazz es importantísimo para el entrenamiento en el canto, en este caso en el canto. Es muy importante. Yo digo, háganlo, no lo dejen de estudiar. Abro por lo menos la ventana. No es Claro, fácil llegar a ella. ¿Por qué? Bueno, porque hay que estudiar lenguaje musical, ¿sí? Y hay que estudiarlo, pues. Hay que estudiarlo. Para claro, poder improvisar, para poder estar con otros músicos, tú tienes que estudiar. O sea, y después viene la improvisación, viene la locura, ok, pero detrás de eso hay un trabajo que has realizado y eso te va a hacer mejor cantante, sí creo. correcto. No, pero es fascinante, me encanta estar aquí contigo. Bueno, yo creo que, imagínate, con la parte tuya de musicoterapia, es fascinante porque tú trabajas la Tenemos que voz, juntar clase con musicoterapia, sí, me parece. porque Esa es la gran mira, conclusión de esta conversa. es que claro que sí, me encanta. Sabes que la musicoterapia, bueno, terapia a través de la música, pero es mucho trabajo corporal y de respiración, creo yo. O sea, Sí, mucho trabajo para poder llegar a un sonido. claro. Y en el estudio que yo he podido lograr con algunos alumnos que han tenido dificultades más serias, ha sido así también. Ha sido primero un trabajo de una conciencia de tu cuerpo, cómo estás, bien parado, suéltalo. ¿Sabes? Son cosas así que tienes que trabajar, ¿verdad? O sea, Tú sabes, Marisela, una anécdota que quiero compartir contigo y con todos los amigos que nos puedan estar viendo. Una de las maneras que yo conseguí aquí en los Estados Unidos de conectarme con la sociedad y con el mundo fue a través de una cosa muy común aquí que se llama el networking, ¿sabes? Los networking de personas profesionales o ah, emprendedores que se sí, reúnen es una reunión de negocios, ¿no?
Entonces, cada Ok. quien, en el networking, cada quien se presenta, dice quién es, qué es lo que hace, cómo lo hace y cuáles son las maneras de contacto. Muchas veces cuando yo digo que soy musicoterapeuta y que yo uso la música como un elemento de desarrollo personal, a la gente se le pone como un signo de interrogación grandote así en la cabeza y dice, ¿y este loco de qué me está hablando? O sea, yo quiero algo que no sé, un seguro, alguna cosa, ¿no? Algo que sea tangible. Pues, Luego, cuando tengo oportunidad, que suele suceder muy comúnmente, que la persona me aborde, me pregunta, me dice, mira, tú dijiste esto, o sea, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿cómo es eso el desarrollo personal con la música? Siempre me gusta mucho decirle a la gente que la música es una cosa tan poderosa, pero tan poderosa, que es capaz de cambiarnos, es capaz de transformarnos. Es mi experiencia personal y sé que es la claro, experiencia de mucha gente que conozco y saberla usar desde el punto de vista terapéutico, como tú lo haces y como me acabas de decir, saber reconocer ciertas cosas, saber utilizar esas bondades que la música trae consigo y usarlas de manera inteligente, es decir, sí, usar la inteligencia musical innata que todos tenemos, porque todos tenemos eso, es un proceso muy interesante. Luego, bueno, cuando tengo la suerte o cuando se da la oportunidad de trabajar con alguna persona, claro, muchas veces, bueno, ok, yo quiero tomar clases de guitarra, pues, o yo quiero que tú me enseñes a cantar. Comenzamos por ahí y yo luego doy algún giro, alguna cosa, recomiendo alguna música o sencillamente propongo algún trabajo que la persona haga con la música. Ahí comienza la persona a enfrentarse a eso, lo que hablábamos anteriormente, a sus limitaciones, a sus miedos, a sus sí, emociones. Y ahí es cuando dicen, cónchale, es verdad, ahora me doy cuenta de que yo tenía estos miedos y bueno, qué chévere que ahora que los pueda canalizar usando la música, usando esto para yo mejorar. Entonces es algo fascinante. Y es lo que fascinante. uno vive, digamos, con estas clases, con estos métodos. Y bueno, nada, lo que nos queda es Claro. seguir juntándonos, Marisela, para que la musicoterapia y el voclase sean una Yo encantada, claro que sí, vamos a hacerlo. Bueno, cuando ya está a punto de, ya está en el, o sea, en la página web, ¿no? Ujú, Pero es más que todo el contacto conmigo directamente. claro, Entonces, ya dentro de 2 semanas tengo una parte publicada ahí. Y eso, bueno, te lo va a hacer llegar de manera que me puedas dar tu feedback. Y yo encantada, porque trabajo, bueno, eh, simplemente es un trabajo muy personal, sí lo es, pero también muy universal, porque claro, enseñar canto pues no es nada distinto a otros profesores que le quieren enseñar, es simplemente la manera en cómo yo lo estructuré y por qué yo meto herramientas del jazz y por qué yo meto y hago tanto énfasis en el entrenamiento auditivo. claro. Claro que hay calentamiento, pero hay entrenamiento auditivo y hay herramientas del jazz, porque todo eso a personas que a lo mejor no les interesa eso. Así es, Entonces, entonces bueno, clase está dentro de poco para así es. todos. Buenísimo. Eh, Marisela, eh, quiero de verdad, verdad, de corazón agradecerte este oye, delicioso rato que me has brindado. Yo sé que las no, personas van a disfrutar muchísimo esta información. Les recomiendo a todos los seguidores del canal que busquen Marisela Leal Voclase. Ahí van a encontrar una vía más y no había más. una vía interesante también de autoconocimiento, de autosuperación, de trabajo con una parte de nosotros que es la voz, que es algo delicioso y maravilloso de descubrir. Qué bien, pero mira, Juan, yo también estoy encantada porque tu trabajo tiene mucho que ver con lo mío. Seguro, Pero sí, mira, estamos en lo muchísimo. mismo. Y Estamos, tú tienes, para mí tú eres una referencia de la época cuando cantábamos, importantísima. Tu voz, tu manera como con la guitarra, la música brasileña que ha sido tan importante en mi vida. para nosotros. El grupo de ustedes eran para mí, eran como lo máximo en brasileño, en todo lo que cantaban. Entonces, estar aquí contigo después de tantos años y los dos conectados con algo tan bonito que es el trabajo vocal y el estudio de la voz,
claro. y la terapia a través de eso, las emociones, a través de la voz, para mí es más bien divino. Estoy aquí, bueno, Bueno, divino, yo toda de esta verdad tarde. nuevamente te agradezco muchísimo que me hayas atendido, he disfrutado enormemente este contacto contigo y me encanta verte después de tantos años. Yo Esta, también, esta cuestión de estas conversas me ha permitido estar, ¿sí? nuevamente contactar a gente como tú, que tengo muchos años sin verla, que admiro y quiero profundamente y bueno, que nada, que esto nos sirva para juntarnos, para que la unión haga la fuerza Claro que sí, bonita que queremos claro que poner, sí. ¿verdad? Amén. Así que encantadísimo, Marisela. Encan- Amigos, hoy Ay, he estado con esta Juan, un bella y abrazo. deliciosa dama que es Marisela Leal, una excelente cantante y además una persona Gracias. ahora volcada a la docencia, enseñándonos su método de voz clase. Así que bueno, ha sido un enorme placer para mí haber estado con ustedes y nos vemos en una próxima emisión de Yo estuve ahí. Chao. Gracias, Marisela. Chao, Juan. Chao, Juan.